¿Qué tal, amigos? Ante un comunicado expresado por el presidente del PIT-CNT, señor Fernando Pereira, llamando a realizar una exteriorización de la disconformidad con relación al gobierno a través del caceroleo, siento la imperiosa necesidad de recordar cuál ha sido la actitud del PIT-CNT durante los 15 años de gobierno más entreguista, más colonialista, más reprimarizador, más extranjerizante, más corrupto y más violador de los derechos humanos que haya tenido la República Oriental del Uruguay. Y en ese sentido, le recuerdo al señor Fernando Pereira que fue la complicidad, que fue el colaboracionismo. Por lo tanto, no le reconozco ni a Fernando Pereira, ni al PIT-CNT, ni a las otras instituciones que invoca autoridad política, autoridad moral para determinado tipo de reivindicaciones, dejando de lado otras. El PIT-CNT tiene un grave problema. El PIT-CNT sabe perfectamente bien que durante 15 años el gobierno del Frente Amplio profundizó el modelo de país colonialista, extractivista, reprimarizador, extranjerizante, contaminante, corrupto, que emerge del proyecto o del modelo de país que estableció a través de la ley forestal Julio María Sanguinetti. Es decir, vamos a ser bien claros, durante los 15 años de gobierno que Mujica y Tabaré Vázquez profundizan un gobierno que favorece los intereses de la oligarquía extranjera, el PIT-CNT fue cómplice. Este gobierno, desgraciadamente, pero ya lo sabíamos, que tiene sus mismos amos, que tiene sus mismos benefactores que bancan sus campañas electorales, que son las corporaciones extranjeras, que son las forestales, que es UPM, mantiene el modelo de Julio María Sanguinetti, mantiene el modelo de Mujica y de Vázquez. Por lo tanto, el PIT-CNT, cuando reivindica, no reivindica ese aspecto estructural y medular. No sale a decir, como decimos nosotros, que es elemental en este momento de crisis sanitaria y que traerá como consecuencias la crisis económica, cuidar los recursos económicos y financieros del país para hacer frente a los problemas sanitarios y a los problemas económicos que ineluctablemente va a tener la gran mayoría del pueblo uruguayo. Porque las políticas del Frente Amplio, que fueron políticas de asistencialismo, cumpliendo las directivas del Banco Mundial, manteniendo y estructuralizando la pobreza, saben perfectamente bien que tienen a más de un tercio del país en una situación de alta vulnerabilidad. Y que con el corte de la cadena de pagos, como sucede en este momento, porque en este momento está cortada la cadena de pago en el país, sabiendo perfectamente que el modelo del Frente Amplio fue un modelo reprimarizador que nos llevó al monocultivo para favorecer a las grandes corporaciones de los agronegocios, de la famosa revolución verde de los Rockefeller. Es decir, esa política funcional a los Rockefeller y a esas corporaciones, sabe que empeñó totalmente la soberanía alimentaria del país. Nosotros importamos el 80% de lo que consumimos, porque hemos destinado las tierras, las increíbles y fértiles tierras uruguayas, al monocultivo, a la soja, al eucaliptus. Entonces hoy somos dependientes, no tenemos soberanía alimentaria. Si yo escuchara al PIT-CNT reivindicando, por ejemplo, la aplicación de la cláusula 7.1 del contrato Coimero-RO-UPM,
para preservar esos recursos de 4.000 millones de dólares, que son recursos financieros, porque tal vez sean préstamos que se van a pedir para maximizar las ganancias de este banquero oligarca Oswald Ross. Si yo escuchara que estuviera encaminado a criticar el continuismo del modelo económico que lleva adelante el gobierno de la calle Pou, si yo escuchara que el PIT-CNT se opone a que un facilitador de los intereses de Samín Ferrou y de UPM, como es Alfie, esté al frente de la OPP y esté dentro del equipo económico, si se opusieran a que Carlos Faropa esté en la dirección forestal o que Pablo Bartol, que formó parte de la fundación UPM, en esa suerte de metodología de la puerta giratoria, favoreciendo los intereses de los privados desde un puesto público de estratégica importancia, yo podría entender esas reivindicaciones. Pero qué casualidad que todo lo que tiene que ver con el modelo, todo lo que tiene que ver con las políticas corruptas, todo lo que tiene que ver con el contrato coimero, celebrado por su jefe, Tabaré Vázquez, estos sujetos no dicen absolutamente nada. No hablan de la contrarreforma agraria que llevó adelante Mujica y que profundizó Vázquez, que es la concentración de miles de hectáreas de nuestra tierra fértil en manos de las forestales extranjeras, que en su momento recibieron el subsidio del Estado. Recuerdo cuando Sanguinetti le sacaba la plata al pueblo uruguayo para entregársela en subsidio a los forestadores, para traernos esto que se llama bioimperialismo, que se llama ausencia de autonomía, de soberanía alimentaria. ¿Qué va a pasar después de esta crisis? ¿Cuán extensa será esta crisis? ¿Cuánta gente comenzará a tener problemas para comer? No escuché jamás a Fernando Pereira hablar contra la esclavitud banquera. Al contrario, encontré a los sindicalistas por 18 de julio pagando propaganda en autoparlantes para defender la esclavitud banquera. ¿Dónde está el dinero de los uruguayos hoy, amigos? En esta crisis. La tienen los bancos. ¿Y qué sabemos lo que va a pasar de aquí en más, cuando la gente quiera disponer de su dinero para hacer frente a la crisis? ¿Cuál será la actitud de los bancos? ¿No estaremos enfrentando la posibilidad de un corralito? No dicen nada de eso. No dicen nada que el gobierno de Mujica y de Vázquez beneficiaran a las grandes dinastías banqueras, los Rothschild, los Rockefeller. Y me vienen ahora a hablar de un caceroleo. ¿Planteando qué? ¿Cuál es el modelo que está planteando Fernando Pereira? ¿Cuál es la solución que está planteando Fernando Pereira? ¿Está hablando de tocar a las grandes forestales? ¿Está hablando de una reforma agraria? ¿Está hablando de eliminar ese contrato coimero que nos lleva 4.000 millones de dólares? No, nada de eso está diciendo. Por lo tanto, en lo personal, aborrezco las medidas que propone el brazo extorsivo del Frente Amplio, porque el PIT-CNT es el brazo extorsivo del Frente Amplio. Y es un brazo extorsivo corrupto, que lo tenemos denunciado. Lo tenemos denunciado por el plan de viviendas. Lo tenemos denunciado por ese contrato ilegal con el que pudieron engañar a empresarios extranjeros y a obreros uruguayos. Sí, el contrato entre el banco hipotecario firmado por Polgar y un conjunto de individuos que no tienen personería jurídica y que cuando se les hace un juicio civil, la excepción que oponen es decir, no existimos. No tenemos responsabilidad jurídica ni económica porque no existimos. Para algunas cosas existen. Para sacarle la plata a través de la cuota social, o mejor dicho, sindical, a los obreros, para eso sirve. Para mantener la burocracia sindical pro Frente Amplio, pro UPM, pro banqueros, para eso existen. Para otras cosas no existen. Para asumir las responsabilidades emergentes de conductas ilegales no existen. Así que ustedes saben que discrepo diametralmente con este gobierno, que este gobierno es gemelo del gobierno del Frente Amplio, que la coalición multicolor es gemela
del gobierno del Frente Amplio, que todos están sometidos al amo banquero Oswald Ross, que además tiene el respaldo de las calificadoras de riesgo, tienen el respaldo de Standard & Poor's, Moody's y Fitch. ¿Ustedes se creen que no tocan el contrato de Rowe UPM porque no necesiten esos 4.000 millones de dólares? ¿Saben por qué no toca la calle Pou los 4.000 millones de dólares? Porque no lo dejan. Porque el presidente del Uruguay es un gerente y como gerente tiene una limitada cuota de potestad soberana que no llega al 5%. Por eso no toca UPM. Sin perjuicio de intereses sectoriales y hasta personales que puedan existir dentro del gobierno. Ya mencioné uno, por ejemplo. Ya mencioné el caso de el contador Alfie, de Pablo Bartoli, de Faropa, todos casados con UPM. El caso de Alfie es peor todavía, casado con Samín Ferrou, porque preparó un informe de carácter técnico contable para el proceso arbitral contra el pueblo uruguayo a favor de Samín Ferrou como abogado de CPA Ferrer. ¡Qué casualidad! CPA Ferrer otra vez. CPA Ferrer, que es el estudio jurídico contable que utilizó el gobierno de Tabaré Vázquez y de Mujica, de ese gobierno que es cómplice Fernando Pereira, para la privatización encubierta del Banco República. Las áreas estratégicas del Banco República están entregadas a CPA Ferrer. CPA Ferrer fue el que hizo la ley de esclavitud banquera para que todo el dinero de los uruguayos, aún en estas situaciones de crisis, las tuvieran los banqueros. La ley 19.210, que la promulgó el ex guerrillero Mujica, trabajando como adulón de los banqueros, y que el PIT-CNT estaba a favor. Ese es el PIT-CNT que viene ahora a querer reivindicar una actitud contestataria frente al mismo modelo que lleva adelante la coalición multicolor. No, de ninguna manera, amigos. Durante todo este tiempo, de aquí a las próximas elecciones, le vamos a recordar al PIT-CNT que fue el brazo extorsivo del peor gobierno corrupto, vendepatria, que trabajó para la oligarquía extranjera. Esa será nuestra militancia. Si queremos salir de esta crisis, tenemos que salir con medidas patrióticas. Tenemos que enfrentar a las calificadoras de riesgo. Tenemos que enfrentar a los banqueros extorsivos, a los banqueros corruptores como Oswald Ross. Tenemos que preservar esos 4.000 millones de dólares para atender a una población altamente vulnerable que el Frente Amplio legó por sus políticas procolonialistas, extractivistas, y que seguramente que como consecuencia de esta crisis muchos se enfrenten el problema de qué comer. Y si la crisis es muy profunda, el problema de qué comer lo vamos a tener todos. ¿Por qué? Porque el modelo empeñó la soberanía alimentaria. Hemos caído en lo que en las publicaciones internacionales se llama el bioimperialismo, es decir, la dependencia prácticamente existencial con respecto a las multinacionales de la alimentación. Esas son las políticas que alentaron los que hoy vienen a querer cacerolear. El modelo es el mismo. Si no le cacerolearon a Mujica y a Vázquez, no tienen autoridad moral para cacerolearle al que sigue el mismo modelo, que es Luis Lacalle Pou. Hasta un nuevo encuentro.